Que el Señor pueda estar junto a nosotros en esta nueva jornada que Él nos da de oportunidad para ser reavivados por su palabra. Permítanme una oración antes de abrir la palabra del Señor. Eterno Dios, muchas gracias te queremos dar nuevamente en este día, porque tú nos invitas a ser reavivados por tu palabra, con necesidad, con alegría, querido Dios, y con aquella perseverancia, querido Dios, queremos aún continuar abriendo y orando, querido Dios, para fortalecer nuestra vida espiritual. Guíanos en la reflexión de tu palabra escrita, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar en el día de hoy el capítulo número 6 de este maravilloso libro que es el libro del profeta Isaías. El capítulo 6 se encuentra dentro de un contexto en el cual ya Isaías, en su edad temprana, un joven, Isaías se encuentra ya previamente al capítulo 6, ya había advertido, había amonestado con muchos ayes al pueblo. Ay de los hombres, ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ay de los sabios en su propia opinión. Ay de los que son valientes para beber el vino. Ay de aquellos que sobornan para poder colocar al justo para quitarle su derecho. Pero así también, porque ellos desobedecieron la ley de Jehová y abominaron la palabra del Santo. Por lo tanto, cuando en este contexto el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, se había apartado de los principios, de la obediencia, de vivir bajo las normas de Dios para su beneficio, entonces la protección de Dios es quitada. Ellos se colocan fuera de la bendición de Dios al practicar este estilo de vida lejos de Dios, al no considerar a Dios en sus propias vidas. Por lo tanto, este era el mensaje que Dios estaba dando al pueblo mediante el joven profeta Isaías. Por lo tanto, un día el profeta Isaías va ante el templo y allí en el atrio el profeta comienza a adorar y a orar a Dios. Y en este contexto tiene la visión de Isaías capítulo número 6. Vamos a la Biblia que dice: visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, 740 a.C., vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este contexto, estos serafines literalmente los que arden, los que tienen fuego, literalmente significa serafín, ¿ya? Ellos, ante la presencia de Dios, ellos van a reconocer el atributo principal de Dios. ¿Cuál es? Y ellos lo van a exclamar: Santo, Santo, Santo. Van a exclamar estos serafines. Por lo tanto, ante este esplendor, dice el versículo entonces siguiente, dice el verso 4: los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, en el capítulo 6, hay un ay sobre él mismo. El capítulo previo había muchos ayes hacia la misma nación, ay de los impíos. Pero ahora el profeta Isaías, al contemplar la gloria, la santidad de Dios, y se ve él mismo, se da cuenta que él es un pecador. Y ahora ay de mí, dice, que soy hombre inmundo de labios y habito dentro de un pueblo que también tiene labios inmundos. Reconoce su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Sigue diciendo el verso 6: volvió hacia mí uno de los serafines, los que arden, ¿cierto?
trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El concepto entonces que va al altar, el carbón encendido, toca los labios del profeta, ¿cierto? Que estaba diciendo: soy inmundo de labios. Dentro de este contexto, entonces, él está reconociendo que es pecador, pero en el altar se encarga en limpiarlo. Y dice aquí la figura: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Poder refinador y poder purificador representa ese carbón encendido que purifica, que limpia. Está allí ante la presencia de Dios, en el santuario, en el templo de Dios. Allí es donde se limpia, donde se purifica el hombre de sus pecados ante la presencia de Dios. Versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este conocido texto. Dentro del contexto, ¿quién irá? En este momento el joven profeta Isaías se sentía: ¿cómo voy a poder transmitir esto a este pueblo, a esta nación mía? Los hombres ya están impíos, están duros de corazón, y aparentemente en estos momentos el profeta Isaías se estaba sintiendo un poquito desanimado, sin esperanza para él, para su nación. Pero cuando ve y está ante la presencia de Dios, ahora ante su gloria, y que Dios le perdona, lo limpia, entonces ahora él acepta el llamamiento de Dios. ¿Quién irá? Y el profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y diles a este pueblo: oíd y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor, durará esto? ¿Hasta cuándo? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Esa tierra, esa nación que fluía leche y miel, esa tierra fértil. ¿Hasta cuándo? Hasta que entonces esa tierra esté árida, infértil, esté desierta. ¿Por qué? Por la transgresión del ser humano, del pueblo de Dios, hasta ese momento. Entonces no había esperanza. Aquí entonces Isaías está viendo la gloria de Dios, la pecaminosidad de su pueblo. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que las consecuencias estén allí. Una tierra desierta, sin habitantes, sin hombres. Es por eso que termina el capítulo con el versículo 13 que dice: y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero termina el capítulo con la siguiente frase de esperanza: pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tronco, así será el tronco, la simiente santa. Quedará un remanente, un renuevo. Así como estos árboles grandes, enormes, si se cortan, hay un renuevo y vuelven a ser grandes árboles. Así también será y habrá un remanente que será salvo. Ese remanente fiel, ese pueblo fiel, esos hombres que puedan estar ante la presencia de Dios. Por lo tanto, dentro del contexto de tristeza, de tribulación, por las consecuencias del pecado de la nación, los santos, los justos estaban sufriendo, viene este mensaje de esperanza, el mensaje de iba a haber nuevamente una restauración para el pueblo de Dios, para el santo,
para los que contemplen a Dios. Es por eso que Dios nos está invitando, para que en medio de un mundo de aflicción, de pecado, nosotros podamos contemplar a Dios, para que en medio de las dificultades, nosotros podamos también estar en el atrio, orar, mirar hacia el santuario, donde Cristo Jesús intercede por nosotros, donde Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados, y ante la santidad de Dios, aceptar el llamamiento que Él nos dice: ¿a quién enviaré? Que Dios nos envíe a nosotros, que podamos responder al llamamiento de nuestro Señor, pero así también con la promesa de la restauración. Habrá un remanente fiel, el Santo de Israel, porque Dios es santo, santo, santo. Así también el renuevo, el pueblo de Dios, el remanente, debe ser santo. Que Dios nos ayude a poder cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida. Maranata, un abrazo.